Muchas cosas son urgentes. Solo una es importante. Hablemos de salud con el doctor Pedro Azuara. Y obviamente pues el tema de salud está ligado obviamente con el coronavirus que ha venido multiplicándose. La última vez que estuvimos aquí platicando tú y yo, Pedro Azuara Galdeano, doctor, juntos, las cifras se habían escalado de una semana a otra de una manera importante y creo que las cifras siguen igual, ¿verdad? Escalando mucho. Sí, buenos días, tocayo, buenos días al auditorio. Pues como lo esperábamos, las cifras van aumentando exponencialmente. Habíamos platicado el martes pasado 16,000 casos, ahorita ya hay casi 50,000 casos confirmados. Muertos ya son 1,018, la mayoría pues en la provincia de China, pero ya vemos casos que ponen en peligro a México, porque hay un caso confirmado en San Diego y sabemos que hay mucha paso de gente de San Diego a México, y pues seguimos con las medidas y con la preocupación. Ahora con una nueva información, el periodo de incubación todavía no está bien determinado. Hay datos en las investigaciones que son casi 300 expertos que se reúnen hoy en la sede de la Organización Mundial de la Salud para determinar pues cuál es el futuro de esta enfermedad, de la epidemia, y cuáles pues los datos nuevos que están obteniendo para ver el comportamiento del virus. Parece ser que el periodo de incubación inclusive puede ser de 24 días, cosa que es una noticia pues bastante mala. Cambia las variables. Cambia mucho las variables y obviamente pues le estamos viendo en las gráficas exponenciales el aumento de casos. Ahí tenemos cómo vamos desde enero 22 hasta febrero. El 10 de febrero los casos pues eran ya 43,000, actualmente ya casi 50,000 casos confirmados, y pues vemos que el número de pacientes pues ha aumentado exponencialmente. Hay muchas críticas sobre qué pudo haber hecho mejor el gobierno de China para erradicar o para controlar esta enfermedad. La verdad es que yo pienso que gracias a Dios le tocó a un gobierno que tiene la capacidad económica y la capacidad de infraestructura para pues poder frenar y mitigar un poco esta pandemia, porque la verdad es que lo han hecho de una manera ejemplar, cosa que si hubiera tocado en algún gobierno, pues por ejemplo como el nuestro, pues hubiera sido una catástrofe mundial, porque creo que han hecho un buen trabajo para controlar. Sin embargo, pues es una enfermedad que todavía no sabemos mucho, hay mucho que aprender. Hay muchas especulaciones sobre todo la comparación del SARS, si pues es más grave o menos grave que el SARS, y eso más o menos lo medimos con el porcentaje de mortalidad, que ahorita afortunadamente pues ha sido bajo del 1%. Sin embargo, como hemos comentado en otros programas, en realidad no sabemos qué número de infectados hay. Lo que sí es seguro es que pues sí, la mortalidad afortunadamente es baja. Sin embargo, el potencial de contagio de esta enfermedad se ha visto que es muy muy alta, cosa que pues nos preocupa, y estamos atendiendo todo esto. La parte económica de China ahorita, pues como lo hemos visto en otras cápsulas, pues ha pegado mucho, pues que cierren las fronteras, la parte económica, y también una parte muy importante. Yo estaba leyendo un artículo, más o menos el 90% de todos los antibióticos que usa Estados Unidos provienen de China, cosa que pues si bloquean pues este comercio, que se va probablemente a bloquear para un buen rato, pues podría ser una crisis mucho más grave, escalas pues que no nos imaginamos, y pues apenas estamos aprendiendo. Pues qué hay que hacer, únicamente estar alertas,
tener en cuenta que cualquier paciente que haya viajado a China hay que interrogarlo ya específicamente, que tenga fiebre o que tenga síntomas parecidos a la influenza, pues hay que avisar a las autoridades para evitar pues esta diseminación de la enfermedad. Reportaron varios casos nuevos en Inglaterra, uno de ellos muy conocido porque se confirmó el caso y tuvieron que cerrar varias clínicas médicas allá. Pues así vemos que esto va creciendo bastante. Los cruceros están parados, ahora no saben, en el crucero que está en Japón en cuarentena, han salido muchos casos positivos, sobre todo porque la población del crucero son pues gente mayor con enfermedades de base, comorbilidades, diabetes, hipertensión, que es al sector donde está afectando principalmente el coronavirus, y pues no saben si expandir un poco el periodo de cuarentena de 2 semanas a un mes, porque los datos recientes pues informan que probablemente sea el periodo de incubación más largo de 24 días. Sí, eso cambia todo. Ahora, yo quiero que me digas si fui injusto cuando ahorita que comentaba Alberto García Zarubi que las autoridades dicen que no se han reportado casos de coronavirus en México. Yo dudo de la capacidad de nuestra infraestructura para detectar si tenemos o no casos que de una manera imperceptible se pudieran haber colado, y la autoridad enfática dice, no sé si más por un interés mediático, decir en México no hay casos de coronavirus, o realmente hay las condiciones como para decir no hay casos y pensar que realmente no los hay. Pues digo, por probabilidad lo más seguro es que si haya casos. Desafortunadamente la detección, la prueba de detección es cara y la infraestructura que tenemos pues no da para pues hacerle prueba a tantos pacientes, sobre todo que se traspoló con la época de la influenza. Entonces tenemos pacientes con influenza o pacientes, no sabemos si tienen coronavirus o no. El único antecedente que tenemos que preguntar es si han viajado o tenido contacto con personas que han viajado a China, pero los síntomas son muy similares, cosa que hace muy difícil realmente ver a quién le vamos a hacer la prueba, y esta prueba pues obviamente es cara. Se me hace muy poco probable que no haya casos aquí en México, cuando ya en Estados Unidos han reportado casos. Claro. En Canadá, obviamente, pues la cantidad de viajes que hay entre México y Estados Unidos es en América Latina no hay casos. Y en América Latina, como lo comentábamos la vez pasada, no hay casos, y pues esto nos llama la atención. La verdad es que sí nos llama la atención. No sabemos si realmente los casos que hay no están siendo detectados, o pues tenemos la mágica suerte que pues no nos llegó el virus. La mágica suerte que no nos llegó el virus. Esto suena, sí, igual así mágico, ¿no? Pues sí, la verdad es que creo que tenemos pues el ejemplo de la falta de capacidad o la falta de recursos económicos que tenemos para cubrir, por ejemplo, el cáncer en niños. Imagina una epidemia como esta, pues no tenemos la infraestructura para siquiera detectarla, ¿no? Entonces, pues lo estamos dejando en la suerte, y esperemos que no nos llegue, porque si nos llega sí va a ser un problema de salud pues muy grave. Enorme, porque de repente se te cuela y cuando te diste cuenta pues ya estás invadido. Sí, claro. Ahora es como un caballo de Troya, ¿no? Sí, no sabemos realmente cómo están los casos hasta que ya haya muchos pacientes. Esperemos que no sea el caso, pero bueno, hay que estar alertas a esta posibilidad. Querido Pedro Azuara, Galdeano, gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Hay una preocupación mundial por el asunto del coronavirus. La presencia de los virus ha acompañado a las especies humanas pues desde que hay vida. Porque no solamente hablamos de virus que se presenten en seres humanos, se presentan en animales, se presentan son, digamos, desde el punto de vista de definición de vida,
el virus como que está en un rancho aparte, ¿no? Sí, sí, claro. El virus nació para infectar. Ese es su. De hecho, no lo consideran muchos un organismo vivo porque depende totalmente meterse adentro de la célula para echar a andar toda su infraestructura para replicarse y contagiar a más células. Ese es el objetivo del virus. Que algunos otros antropólogos y médicos y todo hablan de que los virus la presencia del virus en nuestro planeta tiene como función, con esa modificación, la evolución misma. Claro, claro, sí. O también pues regular un poco la sobrepoblación humana, ¿no? Por si lo vemos de ese panorama un poco cruel, pero pues sí somos literalmente una plaga. Sí, ha habido pandemias de millones y millones de muertos. Sí, claro. En el siglo XVII, XVIII, millones y millones de muertos. Las primeras guerras bacteriológicas tomaban catapultas y aventaban cadáveres adentro de los feudos para que se diseminaran las infecciones. Y todo esto pues, no ha parado en la historia del hombre, no ha parado. Y yo creo que no va a parar. Y es por eso que es hoy por hoy una de las preocupaciones más grandes que tiene la raza humana. Sí, claro. Ahí está. Gracias, querido. Gracias, tocayo. Gracias, Pedro.